Capítulo 1. Una introducción a la escolástica. La filosofía escolástica comenzó a gestarse antes del siglo XI, pero alcanzó su plenitud en los siglos XI al XV, en el corazón de las universidades y monasterios europeos. Fue más que un sistema de pensamiento y representó un intento de armonizar la fe con la razón, de tender un puente entre lo divino y lo humano, entre las verdades reveladas por la religión y las explicaciones racionales que ofrecía la filosofía, en especial la de Aristóteles. Más que una doctrina cerrada, la escolástica fue un método de investigación y enseñanza. Su práctica se basa en 3 pasos. Primero, la lectio, la lectura y explicación de un texto considerado de autoridad. Después, la quaestio, donde se planteaban los problemas y preguntas que surgían de esa lectura. Finalmente, la disputatio, un debate dialéctico destinado a resolver contradicciones y a buscar la síntesis más razonable. Este estilo alcanzó su máxima expresión en obras monumentales como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que organizaba el conocimiento en preguntas, objeciones y respuestas cuidadosamente razonadas. Entre los pensadores más representativos de este movimiento encontramos a San Anselmo de Canterbury, con su célebre argumento ontológico sobre la existencia de Dios, a Santo Tomás de Aquino, quien integró el aristotelismo en la teología cristiana, y a Guillermo de Ockham, con su principio de simplicidad, la famosa navaja de Ockham. Cada uno de ellos aportó una visión distinta, pero todos compartieron la misma convicción, que la fe y la razón no estaban destinadas a contradecirse, sino a complementarse. La escolástica, sin embargo, no nació de manera aislada. Debe mucho a la filosofía árabe y judía. En el mundo islámico y en la península ibérica, autores como Avicena, Averroes, Maimónides tradujeron, interpretaron y comentaron los textos griegos, especialmente a Aristóteles. Gracias a sus esfuerzos, Europa recuperó un legado clásico que había estado en gran parte perdido. Los escolásticos leyeron sus obras y a partir de ellas construyeron sus propias síntesis filosóficas y teológicas. El legado de la filosofía escolástica es profundo. Nos dejó un método racional y crítico que puede considerarse antecedente del debate académico y del método científico. Dio forma a la enseñanza y a las primeras universidades europeas, organizando el saber de manera sistemática. Introdujo un estilo de argumentación preciso y lógico, que influiría en filósofos modernos como Descartes o Kant, y, sobre todo, planteó el eterno problema de cómo relacionar la fe y la razón, una cuestión que sigue siendo relevante incluso en nuestro tiempo. En resumen, la escolástica fue un puente entre culturas, la griega, la árabe, la judía y la cristiana, un puente entre el pensamiento clásico y la filosofía moderna, y un puente entre la fe y la razón, un legado que nos recuerda que pensar con rigor y dialogar con apertura son actos que trascienden las épocas. Capítulo 2. Siglo X. El monólogo de Hroswitha de Gandersheim. Paz y bien a todos vosotros. Mi nombre es Hroswitha de Gandersheim y os hablo desde el corazón del siglo X, un tiempo que muchos en vuestro futuro llamarán Edad Media e incluso lo llamarán Época Oscura. Pero quiero contaros que no todo era oscuridad. En medio de guerras, incertidumbre y temor, también florecía la sabiduría. En los monasterios, como el mío, se conserva el saber antiguo y muchos buscamos comprender mejor la fe. Es un tiempo en el que la Iglesia tiene el poder, sí, pero también es refugio de sabiduría. Meditamos sobre la Biblia y empezamos a estudiar autores antiguos, como Agustín de Hipona, cuya obra sigue guiando nuestro pensamiento. Yo nací en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero desde muy joven fui consagrada a la vida monástica en mi convento de Gandersheim. Allí descubrí que mi alma anhelaba algo más que la rutina. Quería comprender, reflexionar y dar voz a las mujeres a través de las letras. Quizá os sorprenda que una mujer, en mi época, escribiera, pero os digo, sí, escribí poesía, teatro y relatos en latín.
la lengua de la sabiduría. Mis relatos no son tratados filosóficos complejos, pero en ellos hay pensamiento y hay deseo de enseñar. Me inspiré en Terencio, pero no para repetir sus obras, sino para reforzarlas con valores cristianos, porque creo firmemente que la palabra puede elevar el espíritu. Y mientras yo escribía, los sabios comenzaban a hacerse preguntas profundas. ¿Puede la fe ayudarnos a entender mejor a Dios? ¿Puede la razón estar relacionada con la fe? En nuestro tiempo, la filosofía, a lo que ustedes llaman filosofía escolástica, no se llamaba así, pero empezaban a germinar las semillas. La filosofía no se estudia aquí como ciencia aparte, es más bien teología reflexiva. Nos inspiramos en los antiguos, sí, en Platón y Aristóteles, aunque sus obras llegan fragmentadas. Más presente está San Agustín. Estudiamos también a Boecio, cuyos textos sobre la lógica nos ayudan a comprender más ordenadamente la razón. Y en otros se siente el deseo de unir la sabiduría antigua con la verdad cristiana. Así empieza a formarse la filosofía escolástica. Empezamos a ver que la razón no es enemiga de la fe, sino su aliada. Y este pensamiento sería común por Anselmo de Canterbury, más adelante. Los hombres, claro está, eran quienes liberaban este pensamiento. Pero yo, desde mi rincón en Gandersheim, creía firmemente que el saber no tiene género y que las mujeres también podemos iluminar el camino. Para mí, la filosofía debe servir a la virtud y no a la soberbia. Debe ayudarnos a vivir mejor y a comprender que la belleza del mundo y la dignidad del alma, el propósito divino que habita en las cosas, hay que entenderlo. He reflexionado también sobre el papel de la mujer en la filosofía. Muchos nos niegan la voz, pero yo he visto cómo el alma femenina también busca la verdad. Muchos me preguntan, ¿puede una mujer filosofar? Y yo respondo, ¿acaso Dios negó sabiduría a sus hijas? No pretendo competir contra grandes autores, sino mostrar que la reflexión de la virtud, la belleza, pueden ir de la mano. Y intento enseñar valores cristianos, promover la verdad, la fe y el sacrificio. Queridos compañeros, no olvidéis que en cada reflexión sobre Dios, el alma o el mundo, buscamos crecer en sabiduría y también en bondad. Y aunque mi nombre tal vez no aparezca entre los grandes filósofos, quiero que sepáis que desde mi rincón en Gandersheim, yo también aporté a este gran camino del pensar. Os agradezco haberme escuchado, que la filosofía siga viva en sus tiempos. Nunca temáis pensar, preguntar, y quiero que recordéis que en estos tiempos tan lejanos también hubo mujeres y hombres que amaron el pensar, amaron el saber, la virtud y la fe. Espero que la filosofía no solamente los ayude a pensar, sino también a vivir con la verdad. Pax vobiscum, la paz sea con vosotros. Capítulo 3. El esplendor intelectual del siglo XII. Pedro Abelardo y San Víctor. Hola, yo soy Pedro Abelardo. Soy uno de los filósofos que más destacó en la filosofía escolástica en el siglo XII. Yo nací en 1074 y morí tristemente en 1142. Y yo opté por desarrollar mis estudios en filología y teología. Fui reconocido también un maestro medieval. También fui muy famoso por mi historia de amor con Eloísa. Oye, pero espera, ¿tuviste una obra famosa o...?
Claro, mi obra famosa fue y es Sic et Non, donde yo planteo contradicciones entre las autoridades religiosas y donde yo también busco mostrar como la necesidad del razonamiento. ¿Y tú quién eres? Hola, yo soy Hugo de San Víctor. Yo también fui uno de los que destacó en la filosofía escolástica en el siglo XII. Yo busqué y logré unir lo que era la teología y la filosofía mística, y también fui un muy importante representante de la Escuela de San Víctor en París. También tuve una obra clave, en donde yo hago lo que es como una guía para el saber cristiano, la cual se llama el Días Calicón. Nací en 1096, vaya que tú eres mayor que yo, pero tristemente yo morí un año antes que tú, en 1141. ¿Te parece si los dos definimos en lo que consistía la filosofía escolástica? Ok. Empecemos con el contexto histórico. El siglo XII fue una época de renovación intelectual en Europa occidental, conocida como el Renacimiento del siglo XII. Algunos elementos clave de este periodo serían: la primera es la consolidación del cristianismo como fuerza dominante en Europa. Gracias. También está la expansión de las escuelas catedralicas y monásticas, las cuales luego darán lugar a las universidades medievales, como Bolonia, París y Oxford. Después venía el contacto con el mundo islámico y el bizantino. Se lograba un contacto especialmente a través de España, Sicilia y las cruzadas, lo que permitió la traducción al latín de obras clásicas griegas y árabes, como la de Aristóteles, Avicena y Averroes. Lo que también tenemos es la Iglesia, que es la última. Controlaba casi toda la vida intelectual, por lo que la filosofía se desarrollaba bajo su marco teológico. Pero espera, Hugo, yo quiero decir en lo que consistía el pensamiento escolástico. Bueno, dilo. A ver, empecemos. La escolástica fue un método filosófico y teológico que buscaba armonizar la fe cristiana con la razón, especialmente la filosofía de Aristóteles. Dominó el pensamiento medieval desde el siglo XI hasta el siglo XIV. Bueno, a mí me tocaría decir lo que son las características principales de este periodo. Empecemos. El método dialéctico, la cual era el análisis lógico y discusión de argumentos a favor y en contra, la que están en tu libro, el sic et non. El uso de la razón para explicar la fe. No se negaba la fe, tampoco la existencia de un Dios, pero siempre se estaba buscando racionalizarla. El comentario y la sistematización de textos, especialmente la Biblia y obras de los padres de la Iglesia, tales como San Agustín. La autoridad textual. El conocimiento se basaba en textos autorizados, no en la experiencia empírica. Y para la despedida, yo te voy a traer 4 temas muy principales de este periodo y los pensamientos. La primera son las pruebas racionales para la existencia de Dios, para saber si Él existía o no, o si era posible la existencia de un reino de los cielos o el reino del infierno. La segunda es el problema de las universales, las cuales consistían en las preguntas más conocidas en ese periodo serían: ¿existen las ideas universales o serían solo nombres? La tercera también sería la relación entre la fe y lo que era la razón, porque ambos se deberían pensar en uno y en el otro. Ambos dependían el uno del otro en este tiempo, en el contexto social, tanto como en el político. Y la cuarta y última sería la moral y el orden natural que tenía según el contexto que tenía la sociedad, y era régimen sobre la voluntad divina, lo que nos decía que lo malo siempre era como lo que iba en contra de la Iglesia, tanto como decir o como actuar. Por ejemplo, los pecados, las indulgencias o en sí los pecados carnales. Capítulo 4. Siglo XV. La explicación y culminación de la escolástica. Nos situamos en la Europa del siglo XV, en pleno final de la Edad Media. Las universidades eran el centro del saber y la Iglesia Católica dominaba la vida cultural e intelectual. Su objetivo fue conciliar la fe con la razón, explicar y defender la doctrina cristiana con las herramientas filosóficas, sobre todo usando a Aristóteles y a los padres de la Iglesia. El método escolástico se basaba en la lectura de textos de autoridad, el comentario,
la discusión y la síntesis lógica. Se planteaban preguntas, se analizaban objeciones y se llegaba a una conclusión racional. Algunos de los personajes más importantes de esta época fueron Guillermo de Ockham, que criticó el uso excesivo de la razón y defendió la simplicidad; Juan Duns Scoto, que dio la importancia a la voluntad sobre la razón; Tomás de Kempis, que promovió una fe más personal y espiritual. Las características fueron el racionalismo tecnológico, la razón al servicio de la fe, autoridad de la Iglesia y de los textos antiguos, el uso intensivo de la lógica y la dialéctica y debates universales sobre la nobleza de Dios y la moral cristiana. Su final fue cuando empezaron a perder fuerza ante el Renacimiento y el pensamiento más libre y científico. Capítulo 5. Recursos. Glosario de palabras, siglos y personajes.